buenos días, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os doy la bienvenida a nuestra celebración online. Si nos visita de manera virtual por primera vez, pues te damos la bienvenida y te animamos a que te quedes con nosotros, que participes. Y vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Sí, Señor, te damos gracias por hacerte familiar, cercano, por hacerte íntimo, como un Abba, como nos enseñó Jesús. Gracias por el acceso que tenemos a ti mediante Cristo, por la fortaleza, el auxilio y la consolación que en estos días nos das en tu Espíritu. Y queremos dedicarte este tiempo de nuestras vidas para rendirte honor y gloria, anhelando, Señor, que nos des de la dulce miel de tu palabra. Y esperamos el desafío al que nos llamas en medio de este mundo. Seguimos solidarizándonos con la Iglesia perseguida y nos oponemos a los poderes de este mundo, declarando que a ti te pertenece el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aplaudid pueblos todos, aclamar a Dios con grito de alegría. Cuán imponente es el Señor, altísimo, el gran Rey de la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones, puso a los pueblos bajo nuestros pies.
escogió todo para nosotros, una heredad que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Dios el Señor ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompetas. Cantad salmos a Dios, cantadle salmos, cantadle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso cantadle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaldecido. Señor Jesús, suple nuestras deficiencias, ilumina nuestro camino, danos luz para descubrir los obstáculos, fuerza para superarlos, audacia para buscar nuevos caminos y fe para saber que existen. Danos capacidad para aceptar a los que siguen otras sendas, esperar a los que caminan lentamente, apoyar a los que se cansan, levantar a los que se caen y comprender a los que se marchan. Así seremos tus compañeros de camino y tú caminarás a nuestro lado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y tuya la gloria, por siempre. Amén. Oraba el salmista diciendo: guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Confesemos ahora ante el Señor que precisamente en nuestro día a día nos dejamos dominar demasiadas veces por esa iniquidad. Recordemos también esas grandes palabras del apóstol Pablo en la epístola a los romanos, cuando dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén.
Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Amén. Hoy tenemos la lectura en el Evangelio de Lucas 24, del 44 hasta el final. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, pero era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario para que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este domingo las iglesias cristianas recordamos la ascensión del Señor que encontramos en 2 lugares de la Biblia. Está relatada en Lucas capítulo 24, versículos 44 al 53, y en Hechos 1, del 1 al 11. Estos textos tienen muchos elementos que nos invitan a reflexionar, ¿verdad? Antes de ascender, Jesús está con los discípulos y, como un cierre para su despedida, les explica una vez más que lo que ha ocurrido con él es sencillamente el colofón de lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Su ministerio, su vida, su muerte y también su resurrección es como el lugar
donde desembocan las Escrituras. Las expectativas del Antiguo Testamento acaban siendo cumplidas en la persona de Jesús. Entonces ahora, que Jesús se lo vuelve a explicar una vez más, dice el versículo 45 del capítulo 24 de Lucas, que entonces se les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos habían convivido con Jesús a lo largo de su ministerio, pero es ahora, con Jesús resucitado, que tienen la ansiada capacidad para captar, para entender lo que antes eran incapaces de vislumbrar. Han estado con él todos estos años, pero no se enteraban ni de la mitad. ¿Y nosotros? Los que llevamos años en la iglesia, los creyentes, los cristianos, ¿qué pasa con nosotros? Los discípulos pertenecían a un mundo en el que las Escrituras estaban muy presentes. No es como el nuestro. Ellos estaban posiblemente más familiarizados con la Biblia que nosotros. Y aún así, no comprendían qué es lo que estaba pasando. Hasta que el resucitado, pues, les da ese entendimiento. Porque Jesús es la clave para entender las Escrituras. En presencia del resucitado, adquieren la lucidez interpretativa de la Biblia, ¿no? Nosotros somos personas creyentes, que conocemos la Biblia, pero por mucho que la conozcamos, necesitamos precisamente, igual que ellos, igual que los discípulos, que el Señor, mediante su Espíritu, nos dé discernimiento, un discernimiento global de su mensaje, ¿no? Repito, es la presencia del resucitado la que brinda la lucidez interpretativa. A la vista está que muchas veces los cristianos hacemos en nuestras lecturas de la Biblia pues reduccionismos interesados, literalismo cuadriculado, malinterpretaciones, lecturas, vamos a decir, pues fundamentalistas, muy faltas de gracia, muy alejadas del propio Jesús. Necesitamos leer las Escrituras desde Jesús, que es nuestra clave interpretativa, quien nos da a conocer al Padre, y desde Él comprender mejor que todas las expectativas de las Escrituras pues desembocan en Él. Y esta necesidad del Espíritu es para todos. No penséis que los que han tenido formación académica o a los que nos gustan la exégesis de tipo académico, pues ya estamos libres de esta necesidad. Todo lo contrario, aquí nadie está exento. Necesitamos de la iluminación del Señor para comprender ese telón de fondo, principalmente del Antiguo Testamento, sobre todo porque nos encontramos allí muchas dificultades que vienen envueltas pues, en un fondo cultural que no es el nuestro, que a veces nos resulta muy brusco y con el que no estamos relacionados, ¿no? Como a los discípulos en el versículo 45, de verdad que necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para la comprensión de las Escrituras. Hay otro punto importantísimo que se repite en el relato de la ascensión de Lucas y de hecho en los dos, y es el anuncio de la Gran Comisión. En el versículo 48 de este capítulo de Lucas, dice que los discípulos son testigos oculares de todo el ministerio de Jesús y testigos además de la resurrección. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué es la función de ser un testigo? La función que tiene un testigo es la de testificar, la función de dar testimonio de lo que ha presenciado, de lo que ha vivido, ¿no? Los que han sido testigos tienen esa función. Como dice el versículo 47, pues es la función de predicar en nombre de Jesús, que es de quien testifican el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en todas las naciones, se subraya, ¿no? Comenzando desde Jerusalén. En Isaías tenemos aquello de lo que el pueblo de Israel, aquello de que tenía que ser luz de las naciones, ¿no? O luz a las naciones, agentes de salvación de Dios. Y a la vista con ello tenemos la promesa la promesa hacia Abraham, que está en Génesis, cuando se anuncia que serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, lo que tenemos en los relatos de la ascensión es una motivación misionera para todos nosotros que está abierta a la participación de todas las naciones. Todas las naciones, todos los seres humanos están invitados
al nuevo reino. La misión es como si fuese pues ese anuncio, esa carta para que participen, ¿no? Esa llamada a participar. Bueno, antes hemos dicho la necesidad de que el Señor, mediante su Espíritu, pues nos capacite para interpretar a la Escritura, ¿no? Y ahora vemos que es necesaria otra capacitación más del Espíritu Santo. Una segunda, ¿no? En Hechos 1:8, es decir, en el otro relato de la ascensión, se indica que va a ser el Espíritu Santo quien va a capacitar a los discípulos en esa misión de ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Del mismo modo, en el versículo 49 del capítulo de Lucas, se les dice a los discípulos, anunciando el día de Pentecostés, que seréis investidos de poder desde lo alto. En nuestra cultura contemporánea leemos esto, de que serán investidos de poder de lo alto, y pensamos que van a recibir poderes como si fuesen superhéroes de Marvel. Pero no es eso. Ya hemos visto que las cosas del reino de Dios funcionan al revés de la lógica del mundo. Siempre son cosas más sutiles, más sencillas, poderosas, pero con una apariencia sencilla. Vemos que a los discípulos les corresponde hacer misión. El texto, de Hechos 1:11, aunque habla de la ascensión, apunta hacia eso, hacia la misión. Pero lo más interesante, a mi modo de ver, es que hay un elemento de tranquilidad, de consuelo. Porque nos dice que es el Espíritu Santo quien da la capacidad para esta labor. Y luego, a lo largo del libro de Hechos, se va a ir viendo que efectivamente es el Espíritu Santo quien acompaña a la tarea misionera. Y esto es muy importante. Algunas veces ya hemos hablado de la angustia que tienen algunos grupos cristianos que en vez de evangelización pues hacen proselitismo. Viven en esa angustia de que la salvación de los demás es como que depende de ellos mismos, ¿no? Incluso hay personas que tienen esos aires de salvadores del mundo. Yo he visto misioneros americanos que llegan como si viniesen a salvarnos a nosotros, ¿no? Que en parte no es más que una especie de colonialismo ideológico. Pero bueno, a mí eso no me interesa tanto. A mí lo que me preocupa es esa angustia que tienen algunas personas que piensan que la salvación de los demás depende de ellos. Y se frustran cuando nadie les hace caso. Sobre todo cuando los que no le hacen caso pues son sus hijos, son gente a la que quieren, ¿no? Son sus seres queridos. Entonces, esa manera en que estos seres queridos rechazan su proselitismo, pues causa ansiedad, ¿no? De que se van a ir al infierno y todo esto, ¿no? Ya ves que, bueno, la cosa no es así, ¿no? A veces, por desgracia, este tipo de personas que ven las cosas así, porque es verdad que se insta muchas veces a eso, ¿no? Se predica mucho desde ese punto de vista, pero a veces este tipo de personas se vuelven personas incómodas allí donde están, en su entorno laboral, con sus vecinos, con sus familias. Se vuelven personas incómodas, molestas, ¿no? Porque con ese discurso de tratar de convencer a otros por sus propios medios, para que la gente se convierta al cristianismo, pues hace que sean personas pesadas, ¿no? Plastas, ¿no? Pero en el texto tenemos un descanso. Esa no es la vía. Hay un descanso. Tenemos un consuelo. Es decir, que las personas tengan una experiencia de conversión no depende de nosotros. Eso es obra, eso es cosa del Espíritu Santo. Y el convencimiento precisamente de la necesidad de Dios, eso es algo que viene del Espíritu Santo. Por la locura de la predicación, ¿vale? De acuerdo. Pero no lo producimos nosotros. Cuando el Espíritu nos impulsa a dar ese testimonio, lo que ocasiona esa conversión, pues como digo, eso no es cosa nuestra. Aquí nadie tiene derecho a ponerse medallitas de nada, ¿no? Medallitas de campeones. Es que no depende de nuestros méritos. Además hay que decir otra cosa importante. Ser testigo de Jesús no significa simplemente evangelizar. Significa también actuar como Él actuó. Y yo diría que principal es esto, porque no se puede separar una cosa de la otra. Eso significa que tenemos que acercarnos al tipo de gente a la que Él se acercó. Y eso también tiene que ver de que nos acerquemos a los, entre comillas, leprosos de nuestra sociedad, con los que nadie quiere estar. Y eso significa que tenemos que alimentar a los que tienen hambre.
y dar abrigo a los que tienen frío. Esto de ser testigo, palabras y hechos forman una sola cosa. Y esto es expandir el reino. No se divide, no se separa una cosa de la otra. ¿Que no estamos a la altura? Posiblemente. ¿Que somos frágiles, que somos impotentes? Seguro que sí. Pero es que en nuestra debilidad es desde donde ejercemos ese poder desde lo alto para actuar conforme a esa comisión del Señor. Y luego, en aquel lugar, porque estamos hablando de la ascensión, el lugar de la ascensión, este mismo lugar es donde Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y ahora es el lugar de su partida triunfal, ¿no? Su ascensión. Y Jesús, descrito de una forma muy pictórica, es elevado entre las nubes, que en la Biblia las nubes siempre aparecen como un símbolo de la trascendencia de Dios, como un velo que separa nuestra realidad de esa realidad trascendente y santa de Dios, ¿no? Pues Jesús es elevado en esa imagen, ¿no? Y sus discípulos se quedan absortos, embobados, mirando al cielo. Con la pregunta en ellos, como también esa pregunta está en nosotros, de cuándo llegará por fin esa restauración de las cosas, la restauración de Israel. Del mundo nuevo que adviene, ¿no? ¿Cuándo? Pero Jesús ya les ha respondido que lo que toca no es saber cuándo serán estas cosas. Lo que toca es ser testigos hasta el último rincón de la tierra. Hay que dejar de mirar absortos al cielo y poner nuestra mirada en el mundo en el que nos desenvolvemos. Nos toca ser iglesia aquí y ahora. Nos toca ser discípulos aquí y ahora. Nos toca ser testigos aquí y ahora. Y nos toca amar a nuestros prójimos aquí y ahora. Este texto es en parte la antesala a ese Pentecostés que dará nacimiento a la iglesia y del cual formamos parte, pero de eso hablaremos el domingo que viene. También hay un montón de curiosidades en el texto que, si todo va bien, saldrá publicado de mi propia pluma. Yo me imagino que saldrá publicado en la revista Protestante, que se ha retrasado un poquito. Sin embargo, para nuestra meditación de hoy, y al margen de perdernos en curiosidades y todo eso, es la reflexión en la necesidad del entendimiento que necesitamos del Espíritu en nuestro acercamiento a la Escritura. Ese es un punto clave que yo quisiera sacar para hoy, la necesidad de la presencia del Señor en nuestra interpretación bíblica, de esa ayuda. Y por otra parte, la necesidad también de esa capacitación del Espíritu que pone en nosotros para ser testigos, ¿no? Y la tranquilidad y el consuelo de saber que esa tarea es de Él, en quien nosotros confiamos y descansamos. Finalizo con los versículos que cierran el episodio de Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor os capacite con ese poder de lo alto. Muy buena semana. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien que puedas, con todos los medios que puedas, a todas las horas que puedas, en todos los sitios que puedas. Haz el bien, haz todo el bien que puedas, haz todo el bien
por todas